Esta plenaria estará a cargo del doctor Darío Gijena Parker y en un ratito vamos a empezar a contemplarla. Ahora sí, vamos a continuar entonces. Vamos a dar nuevamente la bienvenida y la palabra al doctor Darío Gijena Parker, quien estará moderando la primera plenaria del día, Ciencias del Comportamiento en Salud. Buen día, Darío. Todo suyo. Bueno, muchas gracias. Disculpen por este desorden inicial, pero bueno, son personas con las que venimos trabajando tantos años y en ese sentido es un encuentro que nos permite intercambiar ese recorrido. Así que ahora calmando un poco las ansiedades y por supuesto agradeciéndoles que estén presentes, quiero darle la bienvenida aquí a esta plenaria. Para nosotros es muy importante que ustedes puedan escucharlos, ¿no? Justamente porque, ¿qué son esto de las ciencias del comportamiento y cómo se aplican en la salud? Es algo que a nosotros nos desvela en un problema tan grave como el que nosotros estamos comprometidos en enfrentar y cómo con intervenciones bien diseñadas podemos lograr resultados, ¿no? Que muchas veces en este campo resulta difícil de medir y transmitir. Y aquí nos pueden traer una metodología para poder lograr eso, algo que soñamos y anhelamos tanto. Y como les dijimos, queremos mentes abiertas y esto es algo que nos interpela hacia el futuro, por lo tanto le damos la bienvenida desde las políticas públicas. Y bueno, quiero presentarle a los disertantes, a nuestros distinguidos disertantes. Voy a empezar con Fernando Torrente, que es licenciado y doctor en Psicología, decano de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Conducta de la Universidad Favaloro, es director del Departamento de Psicoterapia Cognitiva de INECO, director a cargo de la carrera de grado de Psicología y titular del Departamento de Psicología y director del posgrado de Psicopatología y Psicoterapia Cognitiva, Clínica y Tratamiento, entre otras muchos antecedentes que tiene Fernando. Y también quien va a intervenir y moderar en la mesa, que es Iván Budassi. Iván es abogado por la Universidad Nacional de Mar del Plata, magíster en Derecho Administrativo de la Universidad Austral, es titular de Derecho Administrativo 1 en la Universidad Nacional del Sur y actualmente es director nacional de análisis estratégico de la Presidencia de Nación. Se encuentra a cargo de justamente la Unidad de Ciencia del Comportamiento y Políticas Públicas de Presidencia de Nación.
Muchas gracias por acompañarnos, Iván. Y también a Jonathan Beum, que va a estar a distancia, que nos va a acompañar. Tenemos el honor de poder contar con él, que es licenciado en Economía. Realizó una maestría en Ciencia del Comportamiento en la Universidad de Warwick y una maestría en finanzas en la Universidad Torcuato Di Tella. Y lo importante es que es un Senior Advisor, o sea, sería como un consejero del VIT, que es justamente el Instituto de Ciencia del Comportamiento de Inglaterra, que bueno, son referentes en este tema en el mundo. Así que, sin más, agradeciéndoles que estén, bueno, ya le damos la palabra. Así que aquí está su gente, Iván. Gracias. Te pido agua. Sí. Hola, buenos días. Muchísimas gracias, Darío, y a las autoridades del evento por la invitación. Para nosotros es sumamente importante poder compartir el trabajo que estamos haciendo desde Presidencia de la Nación y que ahora estamos mudándonos con esta reestructuración de los últimos días al Ministerio de Economía, pero básicamente desde la Unidad de Ciencia del Comportamiento, con el respaldo que nos ha dado Presidencia y todo el Poder Ejecutivo de la Nación, podemos trabajar en esto que tiene una implicancia muy importante para los temas vinculados a la salud. Ahí estamos, impresionante lo bien que anda esto. Cuando lo escuchaba a Darío, pensaba, digo, ¿cómo podemos llamar a esta charla? Y la verdad, me acordé, yo soy de la zona rural de Bahía Blanca, al sur de la provincia de Buenos Aires, y había un paisano de mi pago que decía, no hay nada mejor que hablar de los ausentes y lo posible mal. Le digo, no, es al revés, le digo, no hay que hablar de los ausentes. Y me decía, sí, porque no se pueden defender. Entonces la idea es precisamente hablar, después veremos si mal o bien, de quienes prácticamente hoy no van a estar. De nosotros los abogados, escuché que había muchos fiscales, por lo tanto me preocupé, pero de abogados y economistas que somos en general los responsables de hacer las políticas públicas. Y la verdad es que para los seres humanos mucho más normales que nosotros, sobre todo los que están vinculados a las áreas de salud, las sociales o de seguridad, como están aquí, me parece interesante que vean cómo a nosotros nos han formado para pensar al momento de hacer políticas públicas, cómo piensan que los que hacen políticas públicas, que la gente piensa. Aunque les parezca mentira, los modelos que la ciencia económica, sobre todo, ha trasladado y sobre los cuales ha basado su desarrollo, básicamente establecen estos principios sustanciales, que las personas deciden, y aquí mi doctor en psicología siempre me reta cuando habla de la palabra racional, permitime usarla desde el campo de la ciencia del derecho o de la ciencia económica, que esta decisión racional, lo que en ciencia del comportamiento se va a llamar el econ, el que piensa como un economista, dice que las personas sopesan adecuadamente las diferentes alternativas que tienen, analizan toda la información posible para luego, de una manera meditada, y vuelvo a usar la palabra prohibida, racional, decidir. Y el problema que tiene esta metodología es que, como la potencia que tuvo en los 80 y los 90 la ciencia económica fue tan grande que llegó a hablarse del imperialismo de la ciencia económica, es decir, que conquistó la metodología de las restantes ciencias sociales, con un poder tremendo. Se ha extrapolado estos principios del decisor racional al resto de las ciencias sociales, que son las que hacen las políticas públicas. Fíjense, para hablar mal de los abogados, yo soy abogado. Miren lo que dicen en el Tratado Básico de Análisis Económico del Derecho, que en la jerga se lo conoce como el de Cutter y Ulen, que son los más prestigiosos en la materia. Si me traen un vaso de agua le agradecería enormemente. Como estos gauchos dicen que ahora podemos hablar de un derecho científico porque se aplican precisamente estos principios de la metodología económica, de este decisor racional. Ahora, ¿esto es solamente academia?
Y la verdad que no. Gary Becker, otro premio Nobel de Economía, estableció un modelo que él lo llamó SMORC, análisis racional simple de la estructura del crimen. Y está esa fotito de un estacionamiento porque fue a dar una clase a Columbia en Nueva York y estaba llegando tarde. Entonces nuestro amigo Gary se pone a pensar, dice, está dando vuelta en el estacionamiento, no había lugar para él, y dice, bueno, ¿qué gano si estaciono mal? Bueno, gano no perder el prestigio de llegar tarde a una clase importante en Columbia. ¿Y qué pierdo? Bueno, la multa y la posibilidad de ser agarrado. Y allí tuvo como una inspiración y dijo, bueno, pero esto es el pensamiento que también tiene un criminal. Hay muchos vinculados al área de seguridad. Y verán que esta idea de que hay los tres factores a considerar, que es el beneficio que obtiene quien vaya a cometer un crimen y la posibilidad de ser aprendido, junto con el castigo que tiene o que puede tener en expectativa, es lo que ha moldeado las políticas públicas de seguridad durante mucho tiempo. Escuchamos a cada minuto que la solución para el problema del crimen son más policías en la calle o penas más altas. Y la verdad, los que trabajan en el área de la psicología y la salud saben que hay otros determinantes en la comisión del crimen, pero tiene tanto poder de convicción esta estructura metodológica que ha dominado y sigue dominando el debate en el área del crimen manejado básicamente por economistas y abogados. Y por eso la ayuda y la influencia de los otros profesionales y sobre todo profesionales de salud es tan útil para nuestra actividad. Y lo que han logrado los científicos del comportamiento, que como vamos a ver no es solamente una secta que habla para adentro de la academia, sino que tiene una influencia tremenda en las políticas públicas, ha determinado que existen otros factores, que nosotros pensamos automáticamente, una gran parte de las decisiones que tomamos a diario son instintivas, rápidas, instantáneas, automáticas, no ese sistema racional de sopesar alternativas y decidir, y cuando digo racionalmente tengo los ojos de Fernando acá, de decidir racionalmente. Pensamos también influidas por nuestro entorno social, lo que hacen los demás influye en cómo decidimos finalmente nosotros y también tenemos determinados modelos mentales que hace que, de acuerdo a dónde nos ubiquemos, de acuerdo a nuestra raza, a nuestro grupo social, a nuestro grupo de pertenencia, también eso moldea nuestras decisiones. Y lo que ha tenido la ciencia del comportamiento es han logrado sistematizar la serie de sesgos que hacen que nos comportemos de esta manera básicamente automática y rápida, para poder influir sobre ellos mediante algunas herramientas que luego veremos se llaman nudges u otro tipo de herramientas. Lo que hemos logrado determinar, que para ustedes es una obviedad, es que el Econ, este Superman, toma decisiones muy pocas veces a lo largo del día. La mayoría de las veces estamos más cerca de este Homero que decide de manera instintiva, irracional, rápida, automática. Entonces, de acuerdo a cómo nosotros podamos manejar estas respuestas, que son la mayoría de las que tomamos a lo largo del día, y si las tenemos presentes al momento de formular políticas públicas, nuestras políticas públicas van a ser mucho más eficientes. Lo que les estoy diciendo a ustedes, sobre todo los que trabajan en el área de salud, de la salud mental, de la psicología, parece una obviedad. Este que tenemos acá con cara de simpático y que efectivamente es uno de los profesores más simpáticos, con mejor buen humor que me ha tocado conocer, que se llama Richard Thaler, Premio Nobel 2017 de Economía, que ha escrito un libro muy entretenido que se llama Portarse Mal, Misbehaving, donde cuenta la historia de la economía del comportamiento, de la ciencia del comportamiento. Y él dice que cuando empezó a querer trabajar con psicólogos y con psiquiatras para tratar de combinar y de ver cómo pueden llevar a un ámbito más humano, más personal, más realista aquellos principios de la ciencia económica del decisor racional, le costó mucho encontrar psicólogos que quisieran trabajar con él. Porque dice, los psicólogos dicen, bueno, ¿y yo de qué trabajo? Trabajo precisamente de todas esas decisiones que no se toman racionalmente. Esa es mi vida, ese es mi campo de estudio.
no le resultaba interesante, porque le parecían que los economistas y los abogados eran poco menos que marcianos de atenerse a ese modelo estructural. Pero ese modelo que era tan potente es el que impregnaba las políticas públicas de una manera muy potente y sobre todo durante los 80 y los 90. Nadie podía dudar en el ámbito de la psicología que las personas no deciden siempre en base a estos paradigmas econométricos tan tradicionales. Entonces, por eso les costaba encontrar psicólogos y psiquiatras que quisieran trabajar con él. El punto es, este blend entre políticas públicas, los avances de la psicología y las herramientas tradicionales, ¿cómo pueden influir para diseñar políticas públicas concretas? Y yo les muestro este gráfico, porque este gráfico es el que ha demolido uno de los principios básicos que me enseñaron a mí en la facultad cuando estudiaba Derecho. Mírenlo un poquito. Fíjense, ya me están corriendo con el tiempo, fíjense, por ejemplo, comparen Alemania con Austria, que es, en un lado hay un 98%, 99% de las personas que hacen algo, y en Austria, país aparentemente tan similar al otro, solamente el 14%. Fíjense la comparación para hablar algunos países nórdicos, Dinamarca con Suecia, o los ingleses con los franceses, o los holandeses con los belgas. Bueno, a mí me enseñaron en la universidad, en base a este modelo racional, que cómo ponga yo una cosa en una ley no tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque si le damos la posibilidad a las personas de elegir, las personas van a elegir de esta manera racional, medida, valorando las opciones. Y este gráfico demuele tremendamente ese principio que me enseñaron a mí. ¿Por qué? Porque en sociedades tan parecidas, la diferencia, y ahora les cuento de qué se trata este gráfico es el porcentaje de donantes en cada uno de los países. Tan diferentes, tan gauchos son los austríacos en relación a los egoístas alemanes. ¿No son dos sociedades muy parecidas? Lo único que cambió en una sociedad y en otra es el texto de una ley, que a mí me dijeron cuando yo estudiaba que eso no tenía importancia, porque la gente iba a moverse de acuerdo a ese paradigma de análisis meditado de alternativas. En Alemania, las personas al momento de morirse no se presume que donan. En cambio, en Austria sí. Fíjense el impacto que tiene en la salud pública esta determinación que hace una ley, que reitero, a mí me dijeron que era neutro, que no tenía efecto. ¿Por qué? Porque las personas iban a sentarse, pensar y decidir de acuerdo a sus valores qué regla de default utilizaban. Y esto ha sido tan potente que, por ejemplo, con la energía en Alemania, en Suiza y en muchos otros países después, se utilizó el mismo criterio, utilizando nuestras herramientas tradicionales de educación, de incentivos económicos, no se lograba que la gente se pase de un régimen de energía contaminante a un régimen de energía limpia. Cuando se cambió la opción, se le dijo, bueno, yo te paso a un régimen de energía limpia, vos simplemente notificándome podés decidir de irte a un régimen de energía sucia que es un 10% más caro. Y con la educación, con las herramientas tradicionales, se logró solamente cambiar de un 3 a un 5% de los usuarios que pasaran a la energía limpia. 4 años después de haber utilizado el sistema inverso, es decir, yo te pongo en un sistema de energía limpia y si querés simplemente notificando salís, cerca del 80% permanece en ese sistema. Y lo mismo pasó en el sistema previsional en las Fuerzas Armadas. Yo te pongo en un sistema previsional, allí es optativo, y si vos querés salís. Y han cambiado el paradigma de las jubilaciones, sobre todo de los veteranos de guerra, que es un tema muy importante políticamente en Estados Unidos, simplemente cambiando esa norma. Que reitero, a mí me dijeron que era lo mismo. Cuando yo estudiaba, está bien, hace 150 años, pero en este lapso el paradigma que me enseñaron a mí se ha demolido. Fíjense el tema de los etiquetados. ¿Qué nos decía? ¿Qué me decían a mí? Denle al consumidor toda la mayor cantidad de información posible. ¿Puede el consumidor procesar toda esa información y si encima la ponemos en letra chiquitísima en cada uno de los paquetes? Bueno, claramente esta es una herramienta de la ciencia del comportamiento. Simplifiquemos esta información para que efectivamente pueda tener un mayor efecto. Aquí traje esto para quedar bien con mi amigo Fernando, que es un ejemplo que hizo la
la Universidad Favaloro, y ustedes saben la implicancia que tiene el uso de sal en la Argentina para las enfermedades cardiovasculares. Y aquí tenemos dos NASH en uno. Uno es lo que se hace en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que no se pone la sal en la mesa, sino, si uno quiere, la tiene que pedir, porque si la tiene allí, inconscientemente, esta forma más Homero que Superman de pensar, uno agarra la sal y le pone quizá antes de probar la comida. Y segundo, la sal es transparente, casi, o sea que uno no la ve. Entonces lo que hicieron en la Fundación Favaloro es poner sal de colores para que nosotros veamos que efectivamente cuánto podemos poner. En el rediseño de las facturas eléctricas, también el principal incentivo siempre se ha dicho que ha sido el precio. Bueno, pero poniendo algunos de estos pequeños detalles en la factura, se ha logrado una reducción equivalente a aumentar el precio en un 20%. Fíjense el impacto que tiene tener este cuidado en el diseño de la información que le damos a las personas. Y el coronavirus ha sido también una herramienta fundamental. ¿Cuántas cosas hemos dicho, hemos insistido y hemos tratado de informar a las personas para que tomen determinadas medidas? Y aquí, como vemos en este parque de Nueva York, el simple hecho de decirle a las personas, facilitarle el proceso de decisión, señalando dónde se tienen que poner en un parque los grupos familiares, ha logrado mucha más efectividad que muchas horas y dólares de inversión en publicidad. Y lo que estamos diciendo no es simplemente, decíamos al principio, una cuestión totalmente académica. Y ahí lo pongo a Cameron, en el 10 de Downing Street, porque hoy tenemos la suerte del primer argentino que ha sido incorporado a la entidad gubernamental más importante de ciencia del comportamiento del mundo, que es la inglesa, el Behavioral Insights Team, que trabaja con nosotros en la unidad, afortunadamente, el BIT. Está en Downing Street, en Casa Blanca, en todas las oficinas de gabinete, al lado del presidente hay una oficina, una unidad de ciencia del comportamiento. Hay más de 400 entidades estatales a lo largo del mundo que emplean la ciencia del comportamiento para ayudar a diseñar las políticas públicas. Este es un informe sumamente interesante del Banco Mundial, porque también las organizaciones internacionales lo tienen como uno de los ejes centrales de sus políticas. Dentro de los 5 puntos que la ONU tomó para este año, uno de esos 5 es la ciencia del comportamiento. ¿Por qué? Porque influyen y permiten hacer políticas mucho más efectivas. Y ahora tenemos esta política dentro de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, y reitero, con esta organización institucional que pasó el mes pasado, estamos yendo al Ministerio de Economía porque, bueno, quieren centralizar allí muchas de las decisiones que también nosotros ayudamos a tomar. Se creó nuestra unidad hace poco más de un año, que tiene una tarea de desarrollo, investigación y apoyo a la ciencia del comportamiento y también una red abierta a todos, que los invito a que puedan participar. Luego podemos darle los puntos de contacto para que se metan en esta red que es abierta y que nos reunimos una vez por mes para discutir los diferentes ámbitos en los cuales se pueden aplicar la ciencia del comportamiento, en donde trabajamos para aplicar y tratar de replicar lo que se ha hecho en el resto del mundo. ¿Pretendemos reemplazar el resto de las herramientas tradicionales de política pública? Por supuesto que no. Somos una herramienta más dentro del cajón que los decisores políticos tienen, pero también queremos hacer presente que la psicología, la salud ayudan a que nosotros podamos ver cómo las personas en realidad actúan y no como nosotros los abogados o nosotros los economistas estamos acostumbrados a modelizar que creemos que de esa manera actúan. Por ello es que esta breve introducción para pedirles permiso para tomar cosas de las ciencias médicas, de las ciencias de la psicología, para que nos ayuden a diseñar cada vez mejores políticas públicas y políticas públicas mucho más efectivas, baratas y con impacto. Muchísimas gracias. Ahí está Jonathan. Jonathan es argentino y está trabajando en el BIT, así que, bueno, es una alegría poderte tener, Ol. Te escuchamos.
Hola a todos y todas, un gusto. Lamento mucho no poder estar ahí y lo lamento de verdad, porque me encantaría poder estar ahí y después de que termine la conferencia y vayamos a tomar algo y a escuchar cuarteto. Pero bueno, esto es lo que me toca hoy. Soy rosarino, mi nombre es Ol Jonathan Beun y como Iván mencionó, trabajo en el Behavioral Insights Team, que ahora les contaré un poco más de qué es. Ahí preparé una presentación. Pero antes que nada, muchas gracias por invitarme y también felicitaciones a Iván por el excelente y a Fernando por el excelente trabajo que están haciendo desde el gobierno en impulsar a que las ciencias del comportamiento se utilicen cada vez más para diseñar mejores políticas públicas, ¿no? O políticas públicas más humanas. Si me permiten y me dan un segundo. Bien. Ahí creo que deberían estar viendo mi pantalla. Un poco les voy a contar qué es lo que hacemos nosotros y traerles algunos casos de cómo trabajamos en el ámbito de la salud y también mostrarles muy brevemente de qué se trata o cómo utilizamos nuestra metodología. El Behavioral Insights Team, un poco como mencionó Iván, es la primera unidad de ciencias del comportamiento del mundo que luego inspiró a varias otras unidades de ciencias del comportamiento. Y nosotros fuimos creados en el año 2010 en lo que es jefatura de gabinete del Reino Unido y hoy somos una consultora de propósito social que trabajamos con diferentes gobiernos, organismos internacionales, ONGs e incluso con sector privado a lo largo de todo el mundo. Tenemos oficinas en diferentes partes, pero específicamente en Latinoamérica. Nuestro primer proyecto fue en el 2014 en Guatemala. Y desde el 2014 hasta el día de hoy realizamos algo así como más de 35 proyectos en 14 diferentes países, obviamente incluido Argentina. Entonces, la verdad es que en estos más de 10 años que estuvimos trabajando a lo largo del mundo, sí tuvimos como la oportunidad de aplicar la ciencia del comportamiento en diferentes ámbitos de la política pública. No es que tenemos un único expertise en alguna política pública específica, sino que trabajamos desde medio ambiente, inclusión financiera, anticorrupción, desinformación y entre ellos salud pública. Ahora, ¿cómo trabajamos nosotros? Tenemos básicamente 4 formas de acompañar a nuestros socios. Uno es a través de desarrollar capacidades, ¿no? Entonces, ayudamos a formar o a trasladar herramientas, conocimientos y esta forma de pensar las políticas públicas o los servicios a nuestros socios. Entonces, esto puede ser talleres, cursos. Luego también damos asesoramiento a políticas, ¿no? Por ejemplo, a la hora de diseñar leyes, legislaciones. Un poco Iván mostraba el excelente caso de las donaciones de órganos y cómo estar redactada esa ley puede impactar tanto en algo tan importante como la tasa de donación de órganos. Entonces ayudamos a incorporar esa visión más humana de cómo las personas realmente toman decisiones en el día a día en las leyes. Después hacemos mucho trabajo de ciencia de datos, de analizar como grandes bases de datos e intentar encontrar patrones de comportamiento que hay ahí y también apalancándonos mucho en lo que dice la academia, ¿no? Así que académicos que están ahí escribiendo artículos académicos y papers, muchas gracias, los estamos leyendo. Y finalmente apoyando a los socios en proyectos de pe a pa, ¿no? Como proyectos de punta a punta, en donde nosotros encontramos una problemática o nos traen una problemática, intentamos identificar cuál es el comportamiento específico que queremos cambiar y luego cómo los acompañamos en cada proceso hasta poder diseñar una solución, probarla, testearla, evaluarla, medirla y ver si funciona o no funciona, aprender y luego cómo replicar y escalar, ¿no? En unos minutos les voy a contar un poco más en detalle cómo es nuestra metodología. Ahora, antes de empezar a contarles un poco nuestra experiencia, algunos casos en los que hemos trabajado, me encantaría poder hacer un pequeño test con ustedes, un pequeño juego. Entonces, les voy a mostrar una lista de palabras y un poco la consigna va a ser, intenten recordar la mayor cantidad de palabras posibles. No hagan trampa, intenten no anotarlo, o no se copien o no se los digan, como en voz baja, sin mencionar. Intenten recordar la mayor cantidad de palabras que les voy a mostrar. Van a tener algo así como 15 segundos.
Bien, pasaron 15 segundos, les muestro el cronómetro para ver que no estoy chantajeando. 15 segundos, ahora lo que les voy a pedir es, tómense 30, acá dice un minuto, pero tómense 30 segundos para anotar todas esas palabras que recuerden, ¿no? Entonces lo pueden anotar en el celular, si tienen una nota, anótenlo, como tómense 30 segundos para anotar la mayor cantidad de palabras que ustedes recién memorizaron en ese cuaderno o en el celular. Bien, mi relojito me dice que pasaron 30 segundos. Ahora, dentro de ustedes, no los puedo ver, así que no sé quiénes le van a levantar la mano, pero levanten la mano aquellas personas que anotaron la palabra dormir. Bueno, me imagino que ahora se están viendo las caras, espero que haya muchas manos levantadas o no, pero la palabra dormir no estaba en esa lista. Sin embargo, entre un 44 y un 55% recuerda la palabra dormir y cree que la palabra dormir estaba en esa lista y la anota incorrectamente, ¿no? Entonces, un poco lo que vemos es que nuestra memoria, y no solo nuestra memoria, permítame extrapolar, nuestras decisiones se ven afectadas por el contexto. Entonces, nuestra toma de decisiones, un poco como decía Iván, no siempre o a veces puede ser un poco errática. Y para los más y las más escépticas, acá está el mismo listado de palabras. Fíjense que dormir no está en ningún lado de acá. Es decir, un poco lo que la ciencia del comportamiento se empiezan a dar cuenta, y esto no va a ser novedad para ustedes, que saben muchísimo más de cómo funciona la mente humana que yo, es que estamos constantemente influenciados por sesgos cognitivos, ¿no? Los sesgos cognitivos están en todas partes y estas pequeñas cosas influencian en cómo nosotros tomamos decisiones, el contexto influencia en cómo nosotros tomamos decisiones. Ahora, hay, no sé, infinidad, como 137 sesgos cognitivos y siguen apareciendo y se debaten si es, si no es, si hay evidencia suficiente para decir si es un sesgo cognitivo o no. Y es muy difícil recordar todos los sesgos cognitivos y la verdad es que uno no puede ir como diciendo sesgo cognitivo, acá tengo que ser racional, acá tengo que ser racional. Perdón, Fernando, no me retes. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Un poco para poder simplificar y poder ayudar y generar una herramienta basada en la ciencia del comportamiento para diseñar mejores servicios y políticas públicas, creamos como un framework, como un marco de trabajo. Entonces, un poco lo que nosotros decimos es que a la hora de diseñar intervenciones o pensar políticas y servicios públicos basados en ciencia del comportamiento, uno debería por lo menos tener en cuenta 4 cosas. Que tu intervención sea simple, que sea atractiva, que sea social y que sea a tiempo. Entonces, permítanme explayar y contarles un poco más de esto con algunos ejemplos y casos en los que hemos trabajado. Simple hace referencia a reducir fricciones, a simplificar lenguaje, no siempre asumir que la otra persona va a entender lo que nosotros estamos queriendo decir, y también hacer mucho uso de las opciones predeterminadas, como en el caso de la tasa de donación de órganos o el estatus de donación de órganos, el ejemplo que contaba Iván. Ahora, un poco un ejemplo de una intervención simple fue, habíamos trabajado en poder reducir los errores en las recetas médicas. Algunos, me imagino que les pasó miles de veces, pero uno ve una receta médica y dice, ¿qué hice acá? Bueno, voy a confiar en que el farmacéutico o la farmacéutica lo pueda entender. Acá un pequeño chiste que se había viralizado. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? ¿Qué hicimos como para poder reducir los errores en las recetas médicas, que muchas veces tienen un impacto grave, especialmente cuando se pone la dosis incorrecta de cuánto se tiene que tomar o la frecuencia en la que se tiene que tomar cierto medicamento? Entonces, lo que hicimos básicamente es simplificar y empezar a darle un formulario a los médicos y las médicas para que puedan anotar como ahí la prescripción. Y luego evaluamos y vimos que al simplificar y al darle este talonario para que hagan la prescripción médica, lo que vimos
es que mejoramos en 5 puntos porcentuales la dosis que se escribía de manera correcta, el número de teléfono de la persona que prescribía en 52 puntos porcentuales y la frecuencia de cada cuánto la persona tenía que tomar, el paciente tenía que tomar el medicamento en 85 puntos porcentuales, únicamente por simplificar y usar este talonario. Ahora, vamos a un caso atractivo, ¿no? ¿Y qué es hacer las cosas atractivas? Todas las personas estamos como sobreestimuladas de información y nuestra mente automáticamente decide a qué prestarle atención y a qué no. Por ejemplo, un dato de color es que todo el tiempo estamos viendo nuestra punta de la nariz, pero en algún momento nuestra mente decide, medio al dope, estar viendo tu punta de nariz, entonces medio como que lo ignora y uno lo deja de ver, pero si se concentran 30 segundos van a ver que pueden volver a ver la punta de la nariz. Ahora me imagino todo el mundo haciendo ojos viscos intentando ver su punta de la nariz. Pero bueno, hacer las cosas atractivas puede ayudar a cambiar el comportamiento, a atraer la atención de las personas y ver cómo así podemos cambiar el comportamiento de las personas. Entonces, en Nueva Orleans, Estados Unidos, hicimos una intervención. Acá los adultos mayores tenían un servicio de visitas médicas gratuitas. Sin embargo, el problema era que no todo el mundo lo usaba, o muy pocos adultos lo usaban. Entonces, lo que empezamos a hacer es enviar diferentes tipos de mensajes de textos a las personas con diferentes contenidos para ver cómo eso podía impactar en que las personas tomen o reciban estas visitas médicas. Entonces, fíjense, acá hay un mensaje de texto simple que decía: hola Cris, soy del Departamento de Salud, responde sí si querés recibir una cita médica gratis. Había uno que hacía alusión al ego, ¿no? A como sos importante y jugar con eso, y decía: hola, soy Cris, fuiste seleccionado o seleccionada para una cita médica gratis, ¿no? Entonces, un poco vos fuiste seleccionado. Y después, finalmente, uno de motivación prosocial que decía: hola, soy Cris del Departamento de Salud, cuídate para que también puedas cuidar a tus seres queridos, responde sí si quieres una cita médica. Y un poco lo que vimos, esto es el número de sí a esos mensajes de texto, vimos que el ego, ¿no? Hacer sentir importante a las personas y llamar su atención así, tenía la mayor tasa de sís a las visitas médicas gratuitas. Y fíjense esto, el simple era como nuestro mensaje de control, ¿no? Ustedes me imagino que saben mucho de ensayos controlados aleatorizados, entonces el simple era nuestro mensaje o nuestro control. Y fíjense que el prosocial, que era algo que habíamos probado, dio peor que el control. Entonces, para nosotros sí es muy importante evaluar toda intervención que hacemos para saber qué funciona y qué no funciona. Ahora, hacer las cosas sociales, ¿no? Sabemos que nosotros somos seres sociales, nos encanta ir en las modas, nos encanta hacer lo que nuestro grupo de amigos, nuestra familia hace. Entonces, podemos un poco aprovechar eso para ayudar a que las personas tomen mejores decisiones, como aprovechar el efecto mensajero. No es lo mismo que algo te lo diga una científica, que te lo diga, no sé, algún Instagram. La reciprocidad, si alguien hace algo por mí, luego yo voy a querer hacer algo por esa persona, y también resaltar las normas sociales de qué hace el resto, ¿no? Entonces, trabajando con las normas sociales, algo que hicimos fue intentar reducir la cantidad de prescripciones de antibióticos innecesarios en el Reino Unido. Entonces, a nivel mundial, se estima que aproximadamente 700.000 personas mueren por bacterias resistentes a los medicamentos, entonces hay que ser como muy cuidadoso y no prescribir demás. Y acá la intervención que hicimos es enviar cartas a aproximadamente 3.300 médicos y médicas que se encontraban en el top 20% de las personas que más prescribían en su área local. Y luego medimos qué pasó. Entonces el mensaje decía algo así como: la gran mayoría o 80% de los consultorios en tu zona prescriben menos antibióticos que vos. Y lo que vimos después de 6 meses es que esta carta redujo en un 3% las tasas de prescripción de antibióticos entre estos médicos y médicas que recibieron nuestra carta. Ahora, ¿qué significa esto? Ustedes por ahí dicen: pero pará, ¿hiciste todo ese laburo por 3%? Bueno, pero escalalo, pensalo a gran escala, ¿no? Es una carta costo efectiva que vos estás enviando y la aprobaste en 3.300 médicos. Ahora, ¿qué pasa si lo escalás a nivel nacional? Bueno, en el 2018 el gobierno británico gastó 23 millones de libras para reducir la prescripción de antibióticos y llegó a reducirlo en 1%. Nuestra intervención costaría 10.000 libras, o sea, significativamente menos, y
podríamos reducir la prescripción casi igual, en un 0,85%. Entonces, es verdad que estas intervenciones son pequeñas muchas veces, ¿no? Lo que Iván llamaba nudges o pequeños empujones. Sin embargo, cuando se escala, sí el impacto puede ser significativo. Y finalmente, hacer las cosas a tiempo, considerar en qué momento estamos interviniendo, ¿no? Entonces, considerar los costos y beneficios. En general, nos encanta la gratificación instantánea, ¿no? Queremos todos los beneficios hoy y después todo lo que sea costo mañana. Somos expertos procrastinando, o por lo menos yo lo soy. Ayudar a las personas a planificar, ¿no? La falacia de la planificación. En general somos bastante malos planificando. Decimos, obvio que llego en 30 minutos a la conferencia y después no hubo un embotellamiento, el bondi no vino a la hora de día y llegamos tarde. Y también aprovechar esos momentos en donde las personas somos más receptivas, ¿no? Y acá, en relación a esto, hicimos también una intervención. Esto también, si no me equivoco, fue en el Reino Unido, pero un poco lo que veíamos era que 2 de cada 3 pacientes participando de un programa de terapia estatal no finalizaba el tratamiento. Entonces, un poco lo que hicimos fue enviar mensajes de texto actualizando a las personas, recordándoles, hey, el servicio está funcionando, vos te encontrás en la lista de espera, no es que nos olvidamos de vos, ¿no? Mensajes de texto súper barato, súper fácil. Y un poco lo que vimos, ya terminó, y un poco lo que vimos es que al recibir esos mensajes de texto había mayor probabilidad de que los pacientes asistan a más de 2 citas y menor probabilidad de que abandonen como el tratamiento, ¿no? Ahora, ¿cómo aplicarlo? Nosotros utilizamos una metodología que se llama TESTS, que básicamente es un acrónimo por las siglas en inglés, Target, Explore, Solution, Trial and Scale, y básicamente partimos de un problema, identificamos un comportamiento específico, salimos a investigar, entonces ahí hacemos métodos mixtos, tanto investigación cuantitativa, analizar datos, y investigación cualitativa, ir al territorio, observar a los usuarios, hablar con las personas, intentar empatizar con lo que están pasando, para así identificar barreras comportamentales, apalancarnos en la evidencia científica y en lo que otras personas hayan probado en este ámbito que queremos trabajar, pensar en diferentes posibles soluciones, seleccionar algunas, testearlas a través de ensayos controlados aleatorizados y luego aprender y, en caso de que funcione, escalar. Yo sé que fue cortito el tiempo, muchas gracias por su atención y acá les dejo mi mail y también la cuenta de Twitter de nuestra organización, así que cualquier duda que tengan, feliz de seguir conversando vía email. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Es un placer estar aquí, poder compartir esta mesa y después de estas exposiciones tan claras de Iván en los aspectos generales de políticas públicas y de Ol sobre la labor del BIT. Yo voy a tratar de hacer una bajada hacia lo que es el motivo, la temática de este congreso. Y voy a aprovechar poco mi doble filiación o mi doble, digamos, línea de trabajo. Si bien yo no soy experto en adicciones, nunca lo fui ni lo soy, soy psicólogo clínico, hace 30 años que trabajo como psicoterapeuta, con lo cual conozco de la salud mental. Conozco la salud mental en general y de algunos aspectos, además del trabajo de ciencia del comportamiento y de políticas públicas, que es algo a lo cual me he abocado en los últimos 10 años. Pero soy más viejo en la salud mental que en esto otro. Y voy a empezar desde la salud mental, incluyendo allí las adicciones, pero lo voy a hacer en sentido más general. Y plantear el problema que ustedes conocen, que es el problema general que estamos viviendo, no ahora con el COVID-19. El COVID-19 ha agravado o visibilizado ha agravado o visibilizado más fuertemente las carencias
en términos de salud mental, pero esto ya era bastante claro antes de la salud mental. El primer trabajo, si bien que está publicado, figura allá arriba, está publicado ahora en 2022, febrero de 2022, pero es un análisis sobre datos de 2019 que muestran claramente cómo desde 1990 hasta 2019 la carga en términos de discapacidad por los temas de salud mental ha ido aumentando y ese aumento ha sido creciente y sabemos que va a ser mayor. Y ahora probablemente, todavía no lo sabemos, vamos a necesitar más tiempo, pero el COVID-19 algo habrá hecho. Pero sí seguro lo ha puesto en el tapete. Pero al mismo tiempo, estos son los automatismos, yo señalo ahí la pantalla como si fuera la tele de ahí la que me cambia cuando está el equipo ahí. Al mismo tiempo que esos datos, esa tendencia es muy clara, que la salud mental y las adicciones ahí también empeoran a nivel poblacional, a nivel epidemiológico, la eficacia de los tratamientos, paradójicamente, está en un techo desde los años 90 aproximadamente. Desde los años 90 no hay nada nuevo, salvo excepciones, algún fármaco para alguna situación, algún modelo terapéutico para algún porcentaje pequeño de casos, pero los tratamientos de salud mental desde los años 90 que no mejoran en términos de tamaños de efecto, de eficacia de los pacientes que tratamos. Aproximadamente, y esto es difícil de aceptar, pero aproximadamente un 50% de los pacientes mejoran de los que reciben atención, porque después está el problema de los que no llegan a la atención. Pero 50% en promedio de las personas que reciben atención tienen algún efecto en los tratamientos que contamos. Y eso está achatado. Esa revisión incluye psicofármacos, incluye todos los modelos psicoterapéuticos y estamos igual que en los 90. Entonces, desde los 90 para acá, la carga de la salud mental ha empeorado y los tratamientos se han achatado, lo cual nos habla de que hay una crisis, ¿sí? De que no es ahora la crisis de salud mental por COVID, sino que COVID está mostrando este problema que lo teníamos ya anidado. En el tema de alcohol, aquí hay solo unas citas, pasa lo mismo, aproximadamente el 50% de los pacientes lo obtienen beneficioso y dato que es en general también con otros problemas de salud mental, que se recibe el tratamiento 1 de cada 6 personas con problemas de alcohol en el mundo, ¿sí? O sea, 1 de cada 6 recibe y de ese 1, la mitad, medio, está satisfecho con su tratamiento y siente que mejoró, ¿sí? O sea, el panorama en ese sentido es problemático. Y no porque hagamos las cosas mal, no porque los tratamientos que hacemos no sirven, sino porque hay un problema de otra magnitud, hay un problema que tiene otras variables y que no los estamos pudiendo corregir. El desafío del cambio de paradigma, y esto también sí se visibilizó más fuerte con COVID-19, es la necesidad de respuestas más rápidas, de utilizar otro tipo de instrumentos, otro tipo de modelos para pensar intervenciones. El COVID-19 inauguró la digitalidad fuertemente, pero de una forma forzada, no planeada, a mitad de camino. Y también sí mostró que cuando utilizamos algunos modelos distintos, ciencias de datos, inteligencia artificial, se pueden hacer predicciones y se pueden hacer intervenciones como un poco más precisas, eficientes y a escala que cuando actuamos a simple ojo, ¿sí? Cuando actuamos con nuestras intuiciones, por estas limitaciones que tiene la cognición humana. Entonces, este cambio de paradigma nos pide a quienes trabajamos en salud mental poder predecir para intervenir antes, porque cuando llegamos tarde después el problema es muy difícil de revertir. Pasan las adicciones, pero pasan los trastornos afectivos, en la psicosis, en los trastornos que quieran. Necesitamos escalar intervenciones porque nuestros tratamientos, aún los buenos, le llegan a muy poca gente. Necesitamos
comunicar más fluida y más transparentemente con los destinatarios. Necesitamos que los canales sean más rápidos, de doble vía y más permanentes que los sistemas de atención que tenemos, que son bastante inaccesibles. Necesitamos medir, monitorear y brindar feedback sobre lo que vamos haciendo. Necesitamos reducir fricciones y barreras para que la gente llegue a los problemas y eliminar el estigma, porque es una de las cosas que más aleja a las personas a buscar ayuda. Todo eso son los desafíos del próximo paradigma de salud mental de los próximos años, de las próximas décadas. Si vamos a lograr que esas curvas que van mal se inviertan, va a haber que lograr algunas de estas cosas. Hasta ahora no lo logramos por muchos motivos, pero entre ellos es que nuestras formas de trabajar están limitadas y separadas en lo asistencial, con el trabajo básicamente dependiendo del operador, del recurso humano, uno a uno o en grupos pequeños. Dependemos mucho de cuánto ustedes, como operadores de salud, pueden llegar a cuánta gente, lo cual eso siempre va a ser limitado en escala. O sea, dependemos mucho del recurso humano uno a uno. Y a nivel de política pública, generalmente la inversión, como decía Iván, además de las cosas de modelo, se limita a poner dinero y a sumar infraestructura. Hay poco diseño, hay poco plan. Se lanzan las campañas sin medir, sin pensarlas, sin modelos teóricos, se pone plata y se larga gente e infraestructura. Lo estamos viendo permanentemente en el trabajo que venimos haciendo desde la unidad. Cómo se lanzan los planes de campañas de lo que sea, educación, salud, ciencia y demás. Se lanza primero la campaña y después vemos qué hacemos. El modelo viene en el momento, sobre la marcha. Hay poco diseño y poco plan. Lo que sí nos enseñó COVID-19 es que en el medio hay muchas cosas nuevas que los profesionales de la salud mental no estamos acostumbrados, no lo tenemos en la formación, así como los abogados y los economistas no saben de comportamiento. Y es cierto que les faltaba todo eso, a los profesionales de salud mental nos falta todo esto otro. Saber que hay otras herramientas que hacen la mediación para que nuestro trabajo llegue a otro nivel, para que se pueda convertir en política pública y que genere efectos de ese tipo que planteábamos. Y allí todas estas cosas aparecieron. Nosotros simplemente nos enfocamos, y yo ahora me voy a enfocar puntualmente en ciencia del comportamiento, pero todo lo otro se abrió. Se abrió el uso de las tecnologías en salud, que va a haber que aprender a usarlas mejor y no solo hacer sesiones online, a usar el Zoom para hacer una sesión de terapia. Eso no es tecnología digital, es ciencia de datos, aprender a cómo conocer más de los fenómenos, es el uso de inteligencia artificial para predecir y hacer cómputos que no podemos hacer simplemente a ojo abierto, y las ciencias de implementación, que tiene que ver con cómo hacer para que los dispositivos realmente funcionen más allá de la teoría o de la práctica individual. Y dentro de ese combo que apareció fuerte estos últimos años y que va a ser probablemente lo que marque, si es que logramos ese cambio de paradigma, todos estos modelos, está la ciencia del comportamiento. Yo no voy a hacer mucho más porque esto ya lo explicó Iván y lo explicaron muy bien, qué es la ciencia del comportamiento y a qué buscamos. Voy a ir directo, los ámbitos de aplicación son múltiples, estamos trabajando desde la unidad en todos esos, pero voy a ir directo a lo que nos interesa, que son herramientas específicas, algunos ya las nombraron Iván y Ol, simplificar y eliminar fricciones de los dispositivos y tratamientos que usamos, aumentar formas de accesibilidad, hacer que las cosas lleguen a las personas de forma más rápida, actuar por default, no esperar que las personas tengan que decidir cosas, sino que las tengan disponibles por default. El hecho de usar recordatorios y mensajes oportunos, de actuar a tiempo, como decía Ol. Utilizar comunicaciones efectivas, comunicaciones diseñadas para lograr efectos y cambios de comportamiento. Muchas de las comunicaciones que hacemos en prevención, promoción de la salud, en lo que es el trabajo de salud, es información
pero no diseñada para cambiar conducta. Yo puedo informar a una persona y que no cambie su conducta, y puedo informar a una persona y que lo cambie, ¿no? Con tabaco, que es una cuestión de adicciones y que muchos de ustedes sabrán mucho, durante mucho tiempo se informó sin cambiar conductas y en algún momento se empezó a informar distinto y las personas empezaron a cambiar. Se usaron muchas cosas de estrategias comportamentales y por eso el tabaco es un caso de éxito en el mundo en términos de consumos de sustancias, porque se cambió el modo de informar. Y ahora voy a después retomar eso rápido. Usar normas sociales, como el ejemplo de los antibióticos, el usar compromisos, el lograr que las personas puedan planificar y comprometerse a sus objetivos, y utilizar incentivos no monetarios. A las personas nos mueven cosas que no necesariamente son económicas. Y ahí es donde yo siempre tengo este contrapunto de qué es lo racional, porque yo a donde voy con que no está bueno ese contrapunto de racional y irracional, es que muchas veces las emociones son racionales. No es que la deliberación fría es racional cuando haces un análisis cuantitativo de costo y beneficio, como el caso del estacionamiento y la clase de Gary Becker. Muchas emociones son racionales. El cuidado a otras personas, la empatía es racional, porque nos aumenta la cooperación y la cooperación aumenta la supervivencia. Entonces las emociones son muchas veces racionales, los atajos son racionales. Si no tengo tiempo y no tengo poder de cómputo, mejor hago una aproximación rápida a que hacer un estudio de mercado. Yo siempre digo, para comprar una heladera ninguno de nosotros hacemos un estudio de mercado y no tenemos grandes problemas. Nos duran 10, 15 años las heladeras. ¿Por qué? Porque compramos marcas más o menos conocidas o compramos la marca que nos dice nuestro familiar o el vecino, che, esta es buena, la compras y en general es buena. Eso funciona y es racional, porque no es racional pasarte un mes estudiando prospectos de heladeras, ¿sí? Como si fueras ingeniero térmico. Entonces, la racionalidad pasa muchas veces por acciones emocionales, por acciones adaptativas de supervivencia, y en eso los compromisos y la socialidad nos ayudan. Yo quiero tomar los últimos minutitos que me quedan, además de haber revisado estas herramientas que son las que usamos en comportamiento, algunas de las que usamos, hay listas, así como Ol decía que hay listas de 130 o más sesgos, hoy hay listas de varios cientos de intervenciones comportamentales que han mostrado eficacia de distintas formas. Pero donde quiero ir son algunos ejemplos aplicados a las adicciones. Este es un estudio que hicimos en el PAMI sobre una droga que es supuestamente para reducir el deterioro cognitivo. Sabíamos que no funcionan, hicimos el mismo diseño que hicieron con el antibiótico, ¿sí? Y logramos reducir prescripciones. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo vamos a hacer con benzodiazepinas. Estamos trabajando en el proyecto de PAMI de usar ese mismo modelo de las cartas a los médicos comparando el nivel de prescripción entre uno y otro, que funcionó en Inglaterra, que nos funcionó en el PAMI con esta otra droga para prevenir el deterioro cognitivo, con la prescripción de benzodiazepinas y fármacos Z. ¿Sí? Entonces, se puede usar el mismo diseño. Ya se ha probado con opioides en Estados Unidos, algunos estudios dieron bien, otros más o menos, así que hay que ver cuánto funcionan para estas drogas, pero vamos a hacerlo. Sabemos lo que mostró Ol, de que los mensajes de texto funcionan bien para lograr que las personas se presenten a las citas médicas y se presenten a las citas terapéuticas. Aquí el grupo de Córdoba, de Darío, con Pablo Bonino, hicieron un estudio piloto, ahora ganaron un subsidio de una convocatoria para extender ese estudio piloto, una convocatoria que hicimos desde la unidad, para utilizar mensajes de texto para lograr que los pacientes en atención en el sistema ambulatorio asistan y no se desconecten de los tratamientos. Acá esto es usar lo que decía Ol de actuar en tiempo adecuado. Si a vos te llega el recordatorio en el momento adecuado, te hace pensar, tal vez eso hace que algún grupo de personas vuelva a la consulta y no abandone. Esto lo usamos para volver a la escuela y para un montón de otras cosas. Otro ejemplo.
de mensajería aplicado a consumo de alcohol. Este es un metaanálisis que muestra que distintos programas donde se envía mensajes a adolescentes en riesgo de consumo alcohol, de binge drinking, ¿sí? De alcohol masivo en determinadas circunstancias, cuando se los involucra en un programa donde se le envía en ciertos momentos, el fin de semana, y con cierta frecuencia mensajes para tratar de evitar esos episodios, eso baja. Algunos estudios dan un poquito mejor, otros peor. Y esto es lo que decía Ol, hay que estudiar y hay que medir. No es panacea, no es que funciona wow y no es que funciona siempre. Pero algunos estudios previenen ese consumo de alcohol exagerado, y algunos programas han funcionado muy bien cuando son los propios pares que le envían ese mensaje preventivo, ¿sí? Y ahí mezclamos el trabajo comunitario, el trabajo de red, con el uso de tecnología y con el uso de este diseño de los mensajes, porque cada mensaje está diseñado para tratar de buscar un cierto efecto de comportamiento. Entonces, si yo sumo comportamiento, tecnología y el trabajo comunitario, el trabajo de pares, tal vez logro efectos de este tipo. Y lo puedo escalar y hacer a mayor nivel y más sistemático. Y para terminar, les decía el tema de tabaco. El tema de tabaco es un gran ejemplo de cómo esto es como el etiquetado del alimento, el etiquetado del tabaco ha funcionado. No solo, obviamente, hubo otras medidas, algunas comportamentales y otras no comportamentales. Por ejemplo, elevar los impuestos que aumentan el precio, eso ha logrado reducir, pero justo con cosas comportamentales. Por ejemplo, las imágenes, ¿sí?, en los atados. Y otro que decía Iván en el caso de la sal, el tema de las prohibiciones de fumar en lugares cerrados, que las personas tengan que salir a fumar a lugares y que se salgan de circuito social, ¿sí?, que no esté socializado y aceptado. Eso es poner una fricción, y cuando yo quiero desincentivar una conducta, poner una fricción ayuda a reducirla. Entonces, en tabaco ha funcionado el etiquetado con mensajes bien diseñados, ha funcionado el introducir fricciones y estrategias clásicas como aumentar impuestos. Y la OMS acaba de publicar hace un poquito, porque muchos lo conocen, esta idea, ya lo viene hace mucho trabajando, pero ahora volvió otro reporte de ir a algún etiquetado un poco más agresivo en las bebidas alcohólicas, porque hoy no las ve nadie, es como los nutritional facts de las galletitas con grasa, de todo, que nadie lee eso. Entonces, en las bebidas alcohólicas pasa lo mismo. Hoy hay cosas, beber con moderación, mensajes que sabemos que no funcionan. Con tabaco ya se sabía que no funcionaron. Funcionaron cuando fue un poquito más agresivo. O sea, imágenes gráficas, grandes, visibles. Y esto es un mensaje, aunque parezca raro, atractivo. Atractivo no significa solo agradable. Atractivo es algo que concita atención. Estas imágenes tal vez no cambian la conducta de una persona, pero llevan su atención a pensar más sobre la conducta y a la decisión. Entonces se ha visto que ese tipo de imágenes, no por lo aversivo, sino por activar el pensamiento más reflexivo y deliberado, contribuye a que muchas personas decidan dejar de fumar. Entonces, se ha aprendido mucho en el tabaco y esto todo se puede transferir. O sea que muchos de estos trabajos que presentó Ol, que yo acá mencioné y que se vienen haciendo en ciencia del comportamiento, tienen algunas enseñanzas transferibles al campo de la salud mental y de las adicciones, y esa era la propuesta o la idea que queríamos contarles hoy. Muchas gracias. Bueno, agradecemos la participación de los disertantes. A continuación se va a hacer un reconocimiento de los centros RAC certificados y a las 11:30 comenzará la próxima conferencia. Gracias.